Cierta vez, en un pueblo al pie de las montañas, vivía una persona cuya vida parecía, a ojos de todos, estar en perfecto equilibrio. Tenía un hogar cálido, alimento en su mesa, afectos sinceros y reconocimiento en su comunidad. Nada le faltaba, y sin embargo, en la quietud de las noches, un susurro leve le inquietaba el alma. No era un sonido que los oídos pudieran captar, sino un rumor sutil que nacía dentro, como si algo antiguo le llamara desde el fondo de su propio ser. Con el paso de los días, ese murmullo se hizo más presente. En medio de la conversación, al preparar el té o al mirar el cielo antes del amanecer, sentía que una pregunta lo atravesaba sin palabras. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Intentó acallarlo con ocupaciones, con nuevos retos, con conversaciones, pero el vacío no se iba. No era un dolor físico, ni tristeza propiamente dicha. Era más bien la sensación de haber olvidado algo importante, algo esencial. Así comenzó su verdadera búsqueda. No una búsqueda de objetos ni logros, sino del significado de aquel susurro. ¿Era acaso un llamado, un anhelo, una señal de que su alma deseaba regresar a casa? El maestro del templo, al oír su inquietud, le dijo en voz baja: a veces creemos que lo que necesitamos está lejos, más allá del bosque o del mar. Pero lo que buscas no está fuera, es tu interior el que llama. Escucha con el corazón. Y así, en silencio, comenzó el viaje que no requiere caminos. El viaje hacia uno mismo. Movido por aquella inquietud, nuestro caminante comenzó a buscar respuestas más allá de sí mismo. Viajó a otros pueblos, habló con sabios y leyó antiguos textos. Visitó mercados y jardines, conversó con monjes y mercaderes, escuchó historias de amor, de dolor, de gloria. Y aunque todo aquello enriquecía su mente, el eco del vacío seguía resonando en su pecho. Probó también los placeres sencillos, el buen alimento, la música, el trabajo bien hecho. Por momentos sentía alegría, pero apenas cerraba los ojos, la pregunta regresaba como una hoja arrastrada por el viento. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? Intentó encontrar sentido en el hacer, ser útil, ser admirado, cumplir con lo que el mundo espera. Y aunque cada tarea le daba satisfacción momentánea, la serenidad profunda, la que no depende de nada externo, no llegaba. Cierta tarde, mientras descansaba bajo un árbol, observó a un pájaro que cantaba sin razón aparente. No buscaba reconocimiento ni recompensa. Solo cantaba, porque eso brotaba de su naturaleza. Fue entonces cuando el maestro, que lo había estado observando en silencio desde la distancia, se acercó y le dijo: puedes recorrer todos los caminos del mundo, pero si tus pasos no tocan tu propio corazón, seguirás perdido. Buscar afuera lo que solo se halla dentro es como intentar atrapar el reflejo de la luna en el agua. Y el caminante comprendió que su búsqueda, aunque sincera, había estado dirigida hacia el lugar equivocado. El verdadero viaje aún no había comenzado. Tras muchos caminos y palabras, un día el viajero se sintió agotado. No era un cansancio del cuerpo, sino del alma. Como una flor que se cierra al final del día, sintió que debía recogerse hacia adentro. Sin razón aparente, sin planificación, simplemente se sentó. Lo hizo bajo un viejo sauce, junto a un estanque donde las libélulas danzaban sobre el agua. No hizo nada, no buscó nada, solo respiró. Y en ese instante, el mundo exterior se tornó lejano. El viento acariciaba las hojas, el sol filtraba su luz entre las ramas, y el tiempo parecía haberse detenido. Fue allí donde por primera vez en muchos años el silencio se hizo presente. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio vivo, profundo, lleno de significado. Primero surgió incomodidad, luego pensamientos desordenados, emociones que parecían dormidas.
Pero él no huyó, no juzgó, solo respiró como le había enseñado el anciano maestro. No interfieras, no resistas, solo observa. Y al hacerlo, algo cambió. El silencio dejó de ser ajeno. Comenzó a sentirse como un viejo amigo, un lugar seguro. Dentro de ese espacio sin ruido, sin distracciones, algo empezó a revelarse. Una voz suave, que no venía del mundo ni de los recuerdos, sino de un rincón profundo de su propio ser. Comprendió que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de sí mismo. El primer paso hacia el verdadero autoconocimiento no era avanzar, sino detenerse. Y así, sin moverse del sitio, el viajero dio su primer paso hacia el interior. En la quietud del silencio, el viajero comenzó a escuchar algo que nunca antes había notado. Las voces internas. No eran voces externas, ni palabras de otros, sino susurros propios, ecos olvidados que vibraban en las profundidades de su alma. Al principio, estas voces parecían confusas, fragmentadas, como un río que se desborda tras la lluvia. Surgieron pensamientos diversos, recuerdos que había enterrado, emociones largamente reprimidas, deseos y temores que se presentaban sin disfraz. Algunos eran ligeros como plumas, otros pesados como rocas. El viajero no se asustó, pues el maestro le había advertido: no huyas de tus voces internas, escúchalas sin juicio, como si fueran hojas que caen lentamente en un río sereno. Con paciencia y aceptación, comenzó a diferenciar esas voces. Algunas le hablaban con sabiduría, con calma y verdad, otras con miedo o dudas. Pero ninguna era más importante que la otra, porque todas eran parte de sí mismo. Y poco a poco, al escucharlas sin resistirse, las voces se tornaron claras, ordenadas, como un coro armonioso que cantaba desde su interior. Así descubrió que en el tumulto de sus pensamientos y emociones habitaba una guía profunda, una sabiduría antigua que el ruido del mundo había oscurecido. Comprendió que esa voz interior no necesitaba ser encontrada ni conquistada. Siempre había estado allí, paciente y amorosa, esperando ser escuchada. El viaje hacia el autoconocimiento continuaba, ahora con un nuevo aliado, el propio ser, que se revelaba poco a poco en un diálogo silencioso, auténtico y humilde. Mientras el viajero escuchaba las voces de su interior, se encontró con un lugar oscuro y silencioso, una herida profunda que había guardado con miedo y cuidado. Era una sombra que no deseaba mirar, un recuerdo que causaba dolor y tristeza. En ese rincón oculto del alma se hallaban las cicatrices de viejas pérdidas, culpas y temores que el tiempo no había logrado sanar. Por un momento, la luz pareció ausentarse, y el peso de aquella herida amenazó con apagar la esperanza. Pero el maestro, con voz suave y firme, le recordó: no huyas de la sombra. Ella no es enemiga, sino maestra. La herida que duele es el umbral hacia la comprensión y la compasión. Así, con valentía, el viajero permitió que la herida se mostrara sin esconderse, sin resistirse. La abrazó con ternura y sin juicio, como quien sostiene una flor marchita, consciente de que allí también late la vida. Poco a poco, la herida comenzó a abrir una puerta. La oscuridad se iluminó con una luz tenue y cálida que no cegaba, sino que invitaba a mirar con claridad. Comprendió que el sufrimiento no era castigo, ni señal de debilidad, sino una enseñanza profunda que había cultivado su alma para crecer. La luz no estaba en evitar el dolor, sino en aceptarlo, en reconocerlo como parte del camino hacia la libertad interior. En ese abrazo entre la herida y la luz, el viajero halló una nueva fuerza, la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la oscuridad en amanecer. Y supo que solo desde ese lugar de aceptación y amor propio podría seguir adelante, libre y en paz.
Luego de abrazar su herida y encontrar la luz en su interior, el viajero comenzó a experimentar algo nuevo y sutil: la paz. No era la paz que llega con la ausencia de problemas o la comodidad de las circunstancias externas. Era una paz profunda, inmutable, que no dependía del viento, del sol o de la tormenta, sino que brotaba desde su propio centro. Esta paz no se podía describir con palabras ni atraparse con la mente. Era como el agua quieta de un lago al amanecer, reflejando el cielo sin perturbación, sin olas ni reflejos falsos. En medio de la vida agitada, el viajero sentía que dentro de sí existía un refugio inviolable, un espacio sagrado donde nada podía perturbar la calma. El maestro le dijo entonces: la verdadera paz nace cuando dejas de pelear contigo mismo. Cuando cesas la lucha interna, la mente se aquieta y el corazón se abre. No busques la paz fuera, porque solo se encuentra en la aceptación profunda de lo que eres. El viajero comprendió que antes había buscado la paz como quien persigue una sombra, sin darse cuenta que la sombra siempre estaba detrás de él. Ahora, sin buscarla, la paz estaba presente, como una semilla que ha crecido en silencio, invisible pero firme. Esta paz le dio fuerza para vivir cada día con serenidad, sin aferrarse a nada ni temer la incertidumbre. Ya no necesitaba la aprobación del mundo ni la certeza de un camino definido. Simplemente estaba, completo, íntegro, conectado con la esencia que siempre había habitado en su interior. Y así, con esa paz que no depende de nada, el viajero avanzó, ligero y libre, en el sendero del autoconocimiento. Después de haber encontrado la paz en su interior, el viajero sintió el llamado de volver al mundo que había dejado atrás. No era un regreso apresurado ni una huida, sino un retorno consciente, desde un lugar nuevo y profundo. Había aprendido que el verdadero cambio no consiste en abandonar la vida, sino en vivirla desde el centro sereno que habita en cada uno. Al volver, el mundo no se veía igual. Las personas, los paisajes y las situaciones adquirieron otra luz, más suave y clara. Las dificultades ya no parecían amenazas, sino oportunidades para practicar la paciencia y la compasión. Los logros no eran metas para llenar un vacío, sino expresiones naturales de su ser en armonía. El maestro, al verlo regresar, le dijo: ahora caminas con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Has descubierto que el mundo externo es un espejo de tu mundo interno. Cambia tu mirada y todo cambiará. El viajero comprendió que no era necesario alejarse ni buscar lejos para hallar la verdad. La sabiduría no es un objeto distante, sino una semilla que brota cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y a aceptar lo que somos. Desde esa raíz, el ser puede crecer y florecer en cualquier lugar. Así, comenzó a compartir su experiencia con quienes deseaban escuchar, no para enseñar, sino para recordar que todos llevan dentro ese espacio de calma y luz. Porque encontrar lo que se busca no es un acto de conquista, sino un regreso al hogar que siempre estuvo allí. El viaje que comenzó con un susurro de inquietud culminó en un despertar sereno y profundo. Vivir desde el autoconocimiento ya no es una meta lejana, sino una forma cotidiana de existir. Es la habilidad de caminar el mundo con los ojos del corazón abiertos, reconociendo en cada instante la conexión íntima con uno mismo y con todo lo que nos rodea. El viajero ahora sabe que no hay respuestas definitivas ni verdades absolutas. Más bien, hay una danza constante entre la mente y el espíritu, un fluir que invita a la humildad y a la presencia. Cada día es una nueva oportunidad para escucharse, para acoger las propias emociones, para elegir la compasión sobre el juicio. Vivir desde el autoconocimiento es aprender a ser paciente con uno mismo, a aceptar las imperfecciones y a celebrar la belleza de lo simple.
es comprender que cada experiencia, sea de alegría o de dificultad, es un maestro que nutre el alma. El maestro le susurró una última enseñanza. No olvides que eres tanto la pregunta como la respuesta, tanto la búsqueda como el hallazgo. En ti reside todo lo que necesitas. Solo confía y camina con amor. Y así, el viajero continúa su sendero, no con la certeza de un destino fijo, sino con la confianza plena en su propio ser. Porque el verdadero encuentro no es con algo fuera, sino con el infinito que habita dentro de cada uno. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.